Aleluya. ¿Cuántas personas están visitándonos hoy? Levánteme su mano, por favor. ¿Cuántos están por primera vez? Qué bueno, gloria a Dios, qué bueno. Vamos a darle un aplauso a ellos esta mañana. Deseamos que el Señor pueda ministrarles, que el Espíritu Santo pueda edificarles y que puedan seguir disfrutando de lo que el Señor está haciendo este día con nosotros. Creo que muchos de ustedes me han escuchado hablar en diferentes ocasiones, no solamente en talleres particulares o en reuniones de trabajo, sino también a nivel congregacional. Me han escuchado hablar acerca de la autoridad. Yo les he hablado muchísimas veces acerca del tema. Les he dicho lo importante que es la autoridad, la trascendencia que tiene la autoridad, las características de la autoridad, quiénes están en autoridad. Y hoy quiero desmenuzar un poco este tema y quiero hablarles de cómo funciona la autoridad. Y quiero hacerlo muy práctico para que ustedes puedan entender esto. La autoridad tiene diferentes ámbitos. Tiene el hogar, tiene el trabajo, tiene la nación, tiene la región donde usted vive. La autoridad tiene otros ámbitos a nivel eclesiástico, a nivel profesional. Y si nosotros no entendemos cómo funciona la autoridad, siempre vamos a estar en peligro de deshonrar a Dios y de acarrear lo que Dios dice cuando no se obedece la autoridad. Así que hablar de autoridad es hablar de un tema muy vasto, muy amplio. Sin embargo, como iglesia del Señor Jesucristo, nosotros somos quienes debemos estar más claro en cualquier rango, nivel o estatus de la sociedad. Nosotros somos como iglesias quienes debemos estar más claros en saber cómo funciona la autoridad. Y van a entender por qué. Pero para eso necesitamos aclarar y afirmar una cosa. Toda autoridad viene de Dios. Dilo conmigo. Toda autoridad viene de Dios. Dilo otra vez. Toda autoridad viene de Dios. ¿Qué quiere decir todo? ¿Qué quiere decir toda? Nos guste, no nos guste, nos parezca, no nos parezca. Pero si es una autoridad, mire, sea justa, sea impía, si es una autoridad, viene de Dios. Por eso es imprescindible que nosotros, esta mañana, nos despojemos de todo paradigma de lo que creemos saber que es autoridad y cómo funciona la autoridad. Y cuando tenemos esos criterios o paradigmas en nuestros estándares humanos, en nuestros pareceres o criterios racionales humanos. ¿Por qué? Si no nos despojamos de eso, todo lo que Dios puede enseñarnos de autoridad, nosotros lo vamos a desechar porque nos importa más lo que estamos pensando que es la autoridad por nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestras experiencias pasadas, nuestro estilo de vida, que lo que Dios tenga que decirnos hoy sobre la autoridad. Porque además muchas veces nos parece injusto que lo que Dios dice acerca de la autoridad. De modo que a medida que vayamos estableciendo los principios del Señor a través de esta impartición, podremos entender cómo el Señor busca que nosotros nos movamos, nos conduzcamos y ejerzamos la autoridad, entendiendo que solo eso es posible si estamos bajo autoridad. Hay una línea de mando desde el Señor hacia abajo que luego parece que toma dos vertientes, una hacia el humanismo y otra hacia lo que es la iglesia. Y en ambos casos la derivación legítima es correcta, porque el origen esencial de la autoridad es Dios. El origen esencial de la autoridad es Dios. Quiero que me acompañe a establecer una base, por favor, para que podamos ver dónde empieza la autoridad o de dónde viene la autoridad esencialmente. Y para eso les voy a invitar a que me acompañen al Salmo 93. Voy a leer 5 versículos para ustedes, los primeros 5.
Y esta vez les voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Salmo 93. El salmista dice: el Señor reina. El Señor reina. Y ahora comienza a describir su apariencia, su condición o su posición, y dice: revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás, ¿qué quiere decir jamás? No existe posibilidad, nunca será removido. Desde el principio se estableció tu trono y tú desde siempre has existido. ¿Desde cuándo es la autoridad del Señor? ¿Desde cuándo reina el Señor? Se levantan las aguas, Señor, se levantan las aguas con estruendo, se levantan las aguas y sus batientes olas, pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre, dice esta versión, para siempre el adorno de tu casa. Este salmo es muy particular y es un salmo muy significativo. En todo lo que dice es muy significativo, sin embargo yo voy a referirme explícitamente a los primeros dos versos, porque nos dan una serie de afirmaciones acerca de Dios y nos dice: el Señor reina. Solo dice el Señor reina. Es una de las más grandes afirmaciones que podemos encontrar en la Biblia. El Señor reina. Reina en todo lugar, reina en toda circunstancia, reina sobre todo ser creado, sobre toda persona. Reina en cualquier galaxia, en cualquier país, en cualquier nación. El Señor reina. Reina en la iglesia, reina en el mundo. Reina en la luz y reina en las tinieblas. El Señor reina. No importa que el mundo no crea a este reinado. No importa que la gente no entienda los términos de su poder, de su reino y de su dominio. Lo cierto es que el Señor reina. No importa que el mundo no se humille ante Él. ¿Le quita eso a Dios poder, autoridad o señorío? Si Él reina, ¿por qué todo el mundo no hace lo que Él dice? Esa es la primera señal de que no estamos entendiendo su reinado. Esa es la primera evidencia de que no entendemos la dimensión de su poder y cómo funciona su autoridad. ¿Me está siguiendo? No importa que los gobiernos no consideren que sobre ellos hay una autoridad mayor. No importa. De todas maneras, el Señor reina. Muchos no ven cómo Dios puede estar reinando en una situación que parece injusta. ¿Cómo el Señor puede estar reinando en una situación, en un ambiente que parece que no hay nada de Él? Lo que nos ocurre a nosotros con el poder, el reino y la autoridad del Señor es que cuando no lo vemos agradable, pareciera que Dios no está ahí. Eso es lo que nos pasa. Pero Él fue el mismo que le dijo al profeta Isaías: yo creo la luz y también las tinieblas, la paz y la adversidad. El Señor reina. La Biblia registra una verdad que nadie puede remover, aunque muchos se nieguen a reconocerlo. Y esa verdad inamovible es que el Señor reina. Por lo tanto, como sus hijos debemos nosotros ser los primeros en declarar esa verdad, en declararla no de palabras solamente. Porque bien sabemos que una fe sin obras es muerta. Si el Señor reina, dejemos ver entonces la dimensión de su reino.
Dejemos que la gente vea que el Señor, mostrémosle al mundo que Él reina. Tenemos que vivir esto y no solo decirlo. Cuando estamos frente a las personas que no conocen a Dios, cuando estamos frente a las personas que cuestionan a Dios, cuando estamos frente a las personas que dicen conocer a Dios pero no aceptan todos sus mandatos, cuando estamos frente al mundo que está sin autoridad, y entienda bien, sin la autoridad de Dios, el mundo puede estar bajo muchas autoridades diferentes. Sin embargo, cuando el mundo no tiene la autoridad de Dios, cuando cualquier persona, institución, organismo no está bajo la autoridad de Dios, no significa que esas personas tengan autoridades ilegítimas. Lo que ocurre con esas autoridades es que esas autoridades están en desorden porque no están alineados con la autoridad de Dios. Frente a un mundo que no sabe cuál es la verdadera autoridad, nuestras vidas, y no solo nuestras bocas, nuestras vidas deben declarar que el Señor reina. Pero claro, eso implica muchas cosas y voy a tratar de describirles de manera práctica algunas de ellas. Como Iglesia de Cristo, nosotros, tantos como muchos otros que están en diferentes latitudes, en diferentes partes del mundo, pero como Iglesia de Jesucristo, me refiero, no como esta congregación local, como iglesia en el mundo, somos los únicos, las únicas personas que podemos mostrar al mundo la única y mayor solución para un gobierno recto y correcto en este planeta. Entonces, usted y yo tendríamos que ser las personas más buscadas. Tendríamos que ser aquellos que en cualquier situación la gente buscara para tener lo que nosotros tenemos. Ellos también desean tenerlo. No los beneficios, no las buenas cosas que se ven. No me refiero a eso, me refiero al mayor tesoro, que es Dios. Porque usted sabe que en Dios tener o no tener cosas físicas no es lo fundamental. En Dios lo fundamental es ser hallado en Él, tenerlo a Él, conocerlo a Él y dejarlo que Él viva su vida a través de nosotros. Eso es lo fundamental. Por eso decir que el Señor reina es declarar que no hay nada, no hay nadie, no hay persona, no hay cosa mayor que Él para nosotros. Y sigue diciendo el salmista: el Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Muchas personas tratan de mover a Dios de su trono, de mover a Dios de su gobierno. Muchos tratan incluso de creer que Dios no tendrá ninguna influencia de poder o de autoridad en ellos, solo porque ellos decidieron no seguir a Dios. Lo que no saben es que Dios ya había previsto esas actitudes o conductas, esos comportamientos, y aún eso vino a ser parte del plan de Dios, como lo fue en la vida de muchos personajes bíblicos que pudiéramos citar. Quiere decir que este Señor que reina es el mismo creador del mundo, ese mundo que no puede ser removido si Él no lo quiere, ese mundo que solamente Él sustenta por su poder, por su gracia, porque Él lo creó. Él lo creó. Nadie más tiene potestad sobre eso sino Él, porque Él lo hizo. ¿Quién le puede decir al Señor lo que ha de hacer? Su mundo nunca será removido. Pueden haber guerras, pueden haber desastres naturales, conmociones sociales. Sin embargo, ¿quién tiene la última palabra? Parece que no están muy convencidos. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. No importa lo que diga el ser humano, no importa lo que diga la ciencia, no importa lo que diga la gente. Dios tiene la última palabra. Lo que Él ha creado sigue firme. No importa cómo lo vean los demás. Lo que Él ha creado sigue firme. Dios es el que tiene mayor autoridad sobre la tierra. Y el salmista dice: desde el principio se estableció tu trono y tú desde siempre has existido. Quiere decir que aún antes de que el mundo fuese, como también el apóstol Pablo lo dice en Efesios 1,
El trono de Dios ya existía. El trono de Dios siempre ha existido, pero la mejor noticia es que el trono de Dios siempre va a existir. Y nadie podrá sentarse en ese trono que no sea el mismo Señor. Nadie más podrá ocupar ese lugar de señorío, ese lugar de poder, sino el Señor. Nadie más. Y desde su lugar de poder y señorío, Dios hace lo que quiere. Por eso estableció leyes, mandatos, principios y designó autoridades, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, para que entendamos que Él también trabaja fuera de la iglesia. Porque creemos que Dios solo se mueve en la iglesia. No, Dios se mueve en toda la creación, en todo el mundo. Dios usa a los gobernantes, los dictadores, a los asesinos. Dios usa a todas las personas que han decidido descarriarse. Aún el diablo no tiene autoridad para decirle a Dios: no lo puedes tocar porque es mío. Dios hace lo que quiere y el mismo diablo le sirve a Dios. Entonces, para entender autoridad, lo primero que necesitamos entender es que Dios es autoridad en esencia y no hay mayor autoridad sino en Él. Fuera de Él no hay otra autoridad superior. Fuera de Él no. Toda autoridad que está fuera de Él o después de Él o en Él está de Él para abajo. Si no aprendemos a ver a Dios de esta manera, difícilmente podemos entender lo que es autoridad y mucho más difícil será aceptar cómo funciona la autoridad. No podremos saber qué es la autoridad, no podremos saber cómo funciona la autoridad, porque no estamos viendo a Dios esencialmente como una autoridad. Y esto le pasa a muchos de que muchos deciden en un momento determinado: bueno, Dios, está bien lo que tú dices, pero yo tengo una mejor idea. Está bien lo que tú escribiste o lo que escribieron en tu nombre, pero me parece que a mí esto me resultaría mejor. Negamos la autoridad de Dios una y otra vez todos los días en diferentes formas y maneras. Entonces, escuche esto: si no aprendemos a ver a Dios de manera correcta como autoridad, ¿cómo podremos obedecer su autoridad? Y mucho menos cómo obedeceremos las autoridades terrenales, sean civiles, militares, laborales, profesionales, espirituales o eclesiásticas, si no estamos viendo a Dios de la manera correcta. Nadie podrá obedecer a nadie, ni siquiera a Dios. Di conmigo: toda autoridad viene del cielo. Dilo otra vez: toda autoridad viene del cielo. No importa si la autoridad es buena o mala. Lo que nos pasa y nuestro problema es que creemos que las autoridades buenas son las únicas que vienen del cielo. Ese es nuestro problema, que creemos que las autoridades que nos parecen buenas son las únicas que vienen del cielo. Y cuando vemos una autoridad que es mala, decimos: esa no puede venir del cielo. Bueno, dígame usted, ¿quién le dio autoridad al diablo y a los demonios? ¿Quién le dio autoridad? ¿Quién? ¿Quién le dio autoridad a los sacerdotes que arrestaron a Jesús, a Pilatos? ¿Quién le dio autoridad? ¿Quién? El mismo Señor Jesucristo lo reconoció. Tu autoridad viene de arriba. Y nuestro problema es que hasta que no veamos a Dios en esencia como autoridad, siempre vamos a pensar que solo la autoridad está solamente para lo bueno. Y no pensamos que lo que parece malo también está sujeto a la autoridad. Y dice: bueno, ¿y Dios por qué lo hace? Bueno, ese es otro tema. Entonces, toda autoridad viene del cielo. Si alguien sobre la tierra tiene autoridad, ¿por qué no lo dices conmigo? Si alguien sobre la tierra tiene autoridad, se la ha dado Dios. Si te parece, si no te parece, si te gusta, si no te gusta, ese es tu problema. Pero eso es una realidad que ni tú ni yo podemos cambiar. Ahora, hay un serio problema cuando no se reconoce ni se obedece la autoridad. Eso es otra cosa. Escúchame, muchas veces cuando no entendemos autoridad y no entendemos su esencia, desconociendo que Dios es autoridad en esencia,
y que de Él mismo viene la autoridad, hay algunas autoridades ante las que muchas personas se resisten, se rebelan, no obedecen. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque para esas personas que se resisten, se rebelan y no obedecen, sus autoridades no están de acuerdo con ellas, no les gusta, no les parece, no quieren obedecer. ¿Cuál es el problema de la mayoría de las personas en el mundo, creyentes o no creyentes? Que la gente quiere obedecer y solo obedece y solo se goza obedeciendo cuando le parece. Cuando no le parece, no obedecen. Y si obedecen, no lo hacen con gozo, con gusto, con placer. Este es el problema por el que muchos no admiten a sus autoridades. Por lo tanto, sin asumir que Dios es la máxima autoridad, jamás podríamos entender ni los principios ni los mandatos de su reino. Aunque lo leamos en la Biblia, aunque digamos que somos hijos de Dios, que estamos ungidos, llenos de su unción y de su poder, aunque conozcamos la Biblia de pasta a pasta, de principio a fin, aunque podamos leerla en varios idiomas, no entenderíamos que la autoridad siempre viene de Dios. No importa que la persona que ha recibido la autoridad la ejerza bien o mal. Escuche bien esto. Toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios. Toda. Usted puede no estar de acuerdo conmigo, puede no estar de acuerdo con la Biblia, puede no estar de acuerdo con Dios, pero eso no niega la verdad de que el Señor reina. En la respuesta que el Señor Jesucristo le dio a Poncio Pilato, Pilato tuvo la osadía de decirle al Señor, cuando lo tenía allí al frente, le dijo: tú sabes que yo tengo poder para condenarte. Y antes que pudiera seguir, el Señor Jesucristo le dio una de las respuestas que para mí son una de las expresiones más chocantes del Señor en la Biblia. Antes que pudiera seguir, el Señor le dijo: tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuese dada de arriba. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Gritó, pataleó, se puso bravo, se fue, llamó a sus ángeles, usó su poder, sopló, los barrió a todos y dijo: no estoy de acuerdo, Señor, ¿por qué me vas a poner a un impío como este, un hombre tan sanguinario, tan cruel, una persona tan difícil como Poncio Pilato, para que yo lo obedezca y vaya a la cruz? ¿Por qué? ¿Hizo eso el Señor? Le dijo: como yo sé de quién te dio la autoridad para condenarme, yo solo voy a obedecer. Entonces, quiere decir que el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que estamos proclamando hoy que reina, le dijo a Pilato: tú tienes autoridad para condenarme, acusarme, crucificarme, porque esa autoridad para hacer eso perverso te lo dio nada más y nada menos que mi Padre que está en los cielos. Tenemos que ver con claridad que Dios le había concedido autoridad a Pilato para hacer una de las obras más perversas en toda la historia de la humanidad: condenar a la persona más justa de toda la tierra. Cuando fueron los oficiales a buscarlo a la medianoche, que Judas lo identificó, ¿por qué él no dijo: no, esto es injusto, un momento, aquí el rey soy yo? Sino que dijo: yo soy. Y se dejó llevar por esas autoridades, por esos oficiales corruptos, porque eran corruptos, impíos porque eran impíos, crueles, sanguinarios, sí, es verdad, eran todo eso, pero él no negó la autoridad que tenían. Al contrario, la reconoció. Todo esto estaba en el perfecto plan de Dios. Por eso, como iglesia, si entendemos que Dios es autoridad en esencia, podremos ver a toda autoridad como debemos verla. Si hace lo bueno, lo veremos de la manera que debemos verla. Si hace lo malo, lo veremos de la manera que debemos verla, y tendremos cuidado en cualquiera de las dos situaciones.
En cualquiera de las dos. Porque el hecho de que usted vea una autoridad haciendo algo injusto no le da a usted el derecho para hacer lo que quiera. Así que si vemos esto, podremos entender cómo funciona la autoridad en la iglesia y fuera de la iglesia. Porque el Señor reina no solo en la iglesia. ¿Cuántos lo saben? Él reina en todo el universo. Y Jesús dijo algo magnífico. Una hoja de un árbol no se mueve si no es. ¿Cuántos creen esa verdad? ¿Cuántos lo creen? Entonces el Señor reina. Por favor, acompáñeme a leer otro pasaje en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo tiene esta revelación de manera extraordinaria. Romanos capítulo 13, por favor. Romanos 13. ¿Está ahí? Voy a leer 2 versículos, esta vez en la versión Reina Valera, que dice: sométase toda persona. ¿Qué quiere decir todo? ¿Qué quiere decir toda? ¿Quiénes son todos? Los niños, las niñas, los jóvenes, los ancianos, los adultos, los esposos, las esposas, los padres, las madres. ¿Quiénes más se le ocurren? Los creyentes, los no creyentes. ¿Ah? Los que están, los que no están, los gordos, los flacos, los altos, los bajos. Todos, todos, todos. Sométase toda persona. Sométase toda persona. Di conmigo, sométase toda persona. La pregunta es, ¿a quiénes? Bueno, aquí responde: a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Todo el que está inmediatamente sobre ti en autoridad. Y de ahí para arriba cualquier otra autoridad. A las autoridades superiores. Y aquí viene el sustento de lo que dice el salmista en el Salmo 93. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿De parte de quién? No hay autoridad. No dice, es que solo las autoridades de la iglesia vienen de parte de Dios. O solamente las autoridades, no sé, gubernamentales vienen de parte de Dios. No. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, digo amigo, las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Quién las estableció? Esté de acuerdo con ellas o no, me gusten o no, me parezcan o no, las quiera o no, las ame o no, las odie o no, Dios las estableció. De modo que ¿quién se opone a la autoridad? ¿Se puede preguntar quién es quién aquí? De modo que ¿quién? ¿A qué quién se refiere? ¿A cuál quién? Diga conmigo, a mí. A mí. ¿Quién se opone a la autoridad? Ahora, dice, ¿quién se opone a la autoridad buena? ¿Quién se opone a la autoridad justa? ¿Quién se opone a la autoridad santa? ¿Quién se opone a la autoridad perfecta? ¿Quién se opone a la autoridad que te gusta, que te agrada, que te hace sonreír? ¿O quién se opone a la autoridad? Porque ya explicó arriba que toda autoridad es puesta por Dios. ¿Quién se opone a la autoridad? ¿Qué pasa? A lo establecido por Dios resiste. Bien. Bueno, tal vez eso no es un problema. Ahora, ¿qué pasa con los que resisten? Aquí sí tenemos un problema. Acarrean condenación para sí mismos. ¿Lo estoy inventando? ¿Lo estoy inventando? El apóstol Pablo está enseñando nuevamente que toda autoridad viene de Dios. Toda. La autoridad a la que hace referencia el apóstol Pablo es una autoridad general. No es una autoridad específica, no se está refiriendo solamente a este tipo de autoridad. A los buenos, a los santos, a los correctos, a los perfectos, a los que me gustan. No, a la autoridad.
a la autoridad pública. Desde la familia hacia afuera, toda autoridad es pública. ¿Por qué? Porque si usted tiene su familia, está papá, mamá y los hijos, toda la comunidad sabe que hay una autoridad. Eso es público. En el trabajo, la autoridad es pública. Todos saben quién es la autoridad. En la iglesia, la autoridad es pública. En las instituciones del gobierno, privadas. A eso se está refiriendo. Así que usted puede decir lo que quiera de los presidentes. Escuche bien. Usted puede pensar lo que se le antoje de los presidentes. Criticar, reprochar, condenar, hacer juicio. Del presidente de Venezuela, del de Colombia, del de Perú, del de Bolivia, de cualquier presidente del planeta. Usted puede decir que está en contra de todo lo que hacen ellos como autoridades de un país. Usted puede decir lo que quiera del policía, del militar. Usted puede decir lo que quiera de su jefe en el trabajo. Usted puede decir lo que quiera de este servidor, de mi esposa, de los pastores, de los evangelistas, de los maestros. Usted puede decir lo que quiera de su papá, pero está olvidando algo, que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Toda. Por eso muchas veces hay cosas que nos pueden molestar. Usted se puede molestar con el presidente, usted se puede molestar con el gobernador, con el alcalde, con el policía, con el fiscal de tránsito, con su jefe, conmigo, con su papá. Usted puede molestarse, pero tenga cuidado con lo que va a hacer o a decir. Hay cosas que a usted le pueden parecer injustas y que son injustas en sí mismas, contra las cuales usted puede emitir una opinión. Como dijo el Señor Jesucristo, sí es verdad, tienes autoridad, pero no la tuvieras si no te la hubiese dado mi papá. Así que, ¿sabes qué, Pilato? Yo no tengo problema con que tú tengas autoridad sobre mí. Yo sé a dónde voy. Lo que sé es que tú no sabes para dónde vas, pero yo sí sé a dónde voy. Y esa es la diferencia que hace la visión que usted puede tener de la autoridad. El enfoque, el discernimiento de la autoridad. Es muy fácil quejarse. Y cuando yo veo a una persona que se queja de la autoridad, no está discerniendo el propósito de la autoridad, ni cómo funciona la autoridad. Escuche esto. Usted puede pararse frente a una autoridad como lo hizo el Señor Jesucristo y decirle lo que a usted le parece que debería hacer, con respeto. Ahora, el punto es que usted no se amargue la vida si la autoridad a usted no le para. Lo que ocurre es que cuando alguien dice algo, cree que la autoridad tiene el deber de obedecer o de hacer lo que esa persona está diciendo. Y se está olvidando que la autoridad es esa persona. Escuche esto. Cuando una autoridad recibió autoridad, no la recibió porque le pusieron una banda presidencial. Escúcheme. A ver. Cuando una persona recibió autoridad, voy a decirlo, no la recibió porque le pusieron una banda presidencial. No la recibió porque la mayoría votó en un proceso electoral por él o por ella. Cuando una persona recibió autoridad, no fue porque en el trabajo le caíste bien al jefe y el jefe te promovió y te puso ahora de jefe. Cuando una persona recibió autoridad, no la recibió porque le dieron un derecho jurídico.
o biológico para hacerlo. Cuando una persona recibió una autoridad, la recibió porque Dios se la dio. ¿Recuerdas el caso del rey David? Dios ya había desechado a Saúl. Ya Saúl no era el rey delante de los ojos de Dios, pero era el rey para el pueblo. Vean ese caso. ¿Quién era el verdadero rey? David. Pero el pueblo no lo sabía. ¿Quiénes lo sabían? Dios, sus hermanos y el profeta y su papá. Y los criados que seguramente estaban allí. Más nadie lo sabía. Pasaron muchos años, algunos dicen que cerca de 17 o 13 años, para que todos reconocieran quién era la verdadera autoridad de la nación. Así que el hecho de que la gente reconozca o no, ¿cuántos reconocieron a Cristo como el Rey? Casi nadie. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aún después de muerto, Tomás tuvo el valor de decir: no, ¿qué va? Si yo no meto el dedo en su mano y en su costado mi palma, no creo. En otras palabras, cuando Dios asigna autoridad, no todos creen que tú puedas tenerla. Porque la gente busca un efecto fantasioso como evidencia de la autoridad. Muchas personas que son puestas en autoridad, al principio nadie los quiere, todos lo niegan, la gente especula. Pero ¿en qué se evidencia su autoridad? Cuando Dios pone una autoridad, nadie la puede quitar. Nadie. Nadie la puede quitar. Nadie. 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 Entonces, ¿qué hay que hacer? Y humillarnos ante el Señor, si somos hijos de Dios, y decir: Señor, compadécete de mí. No quiero encontrarme resistiendo a ninguna autoridad. No quiero condenación en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi negocio, en mi empresa, en la iglesia. Apiádate de mí, Señor. Toda autoridad viene de arriba. Y cuando vemos a una persona en autoridad, debemos pensar en esto: Dios se la quiso dar. ¿Qué es inteligente, qué no es inteligente, qué es torpe, qué es demasiado sabio, qué es demasiado necio, qué es demasiado prudente? Eso es lo de menos. Dios tiene un propósito para asignar autoridad sobre cada persona. ¿Recuerdan al rey Saúl? El rey Saúl no era el rey que Dios quería darle a su pueblo. No era. ¿Por qué se los dio? Porque el pueblo quiso tener esa clase de rey. ¿Y qué hizo Dios? Como lo quieres, te lo daré. Te va a cobrar impuestos, te va a llevar tus hijos, te va a quitar tus hijas, van a quitarte tierra, te van a cobrar aquí, vas a tener que pagar esto, nada será tuyo, ahora todo será del rey. Y ellos dijeron: no importa. Bueno, Dios dice: aquí está el rey que tú quieres. Cuando nosotros aprendemos a estar bajo autoridad, nuestras vidas son favorecidas, independientemente que la autoridad esté haciendo lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto. Por el simple hecho de estar bajo la autoridad. Si no, mire al Señor Jesucristo. ¿Qué le dieron a él por obedecer a Pilato, por obedecer a esos sacerdotes impíos y crueles? ¿Qué le dieron a él por dejarse llevar por esos soldados diabólicos a esa cruz? ¿Qué le dieron al Señor después? ¿Cómo lo recompensaron? No, le dieron un reino. Le dieron la gloria y el trono. El Padre le dijo: siéntate en el trono, tuyas son todas las naciones, reina sobre ellas. Y nuestras vidas pueden alcanzar un mayor nivel si aprendemos a estar bajo autoridad. Por lo tanto, lo normal es que los hijos de Dios seamos como Cristo en el mundo, porque nosotros somos depositarios de Cristo, eso dice el Señor.
Y somos como Él, que cuando Él estuvo en la tierra obedeció al Padre, aún cuando Él sabía que su vida estaba en peligro y que iba a quedar en manos de gente perversa. Así nosotros debemos ser iguales a Cristo en este mundo. Entender que si algún perverso tiene autoridad sobre nosotros, miremos al Padre y digamos: Señor, no entiendo, ¿qué significa esto? Quizás al Padre le plazca decirnos algo. Tal vez no. Tal vez nos diga: solo obedece. Si nosotros no podemos obedecer a la autoridad humana, ¿cómo obedeceremos a la autoridad divina? ¿Cómo? Si rompemos esa línea que hay de la autoridad humana hacia nosotros, nosotros estamos rebelándonos contra lo establecido por Dios el Señor. Y aunque digamos que somos como Cristo, no podremos ser como Él. ¿Por qué? Porque obraremos a nuestra manera, hablaremos lo que se nos antoje, decidiremos lo que nos provoque. Y entonces, ¿dónde está la autoridad de Dios? No podemos obedecerlo. No podemos. ¿Por qué no podemos obedecerlo? Porque no estamos bajo autoridad. La única manera de obedecer es cuando se está bajo autoridad. Cuando no se está bajo autoridad, usted no obedece. Usted simplemente argumenta y se excusa, pero no obedece. El Rey Jesucristo, dice la Biblia, o describe la Biblia en los evangelios, esto: el Rey Jesucristo no hacía nada, no decía nada, no se movía sin que el Padre se lo dijera, sin ver actuar al Padre, sin oír al Padre. Él no hablaba y tampoco actuaba. Cuando veía, cuando oía, entonces Él se movía. Es sabio y es prudente saber vivir bajo autoridad. ¿Qué es lo que hace la autoridad? La autoridad nos hace ir más arriba. La autoridad nos permite volar más alto. Mucha gente piensa que estar bajo autoridad es estar bajo opresión. ¿Saben por qué lo piensan y quizá algunos lo sienten así? Porque quieren seguir siendo ellos o ellas. Entonces dicen: es que no quiero estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad no me deja ser, ni hacer lo que yo quiero, lo que me gusta. Además, yo tengo mucho adentro. Si estoy bajo autoridad me van a presionar. Si estoy bajo autoridad me van a oprimir. No me van a dejar ser libre. No me van a dejar ser yo. Siempre es lo mismo. Con todas las personas que se resisten, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Ese es el mismo patrón. El mismo corte, el mismo moldecito. Y efectivamente, tú no estás bajo autoridad para ser tú. Dile a tu vecino: tú no estás bajo autoridad para ser tú. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 4 del 1 al 7. Gálatas 4 del 1 al 7 habla del heredero. ¿Cuántos herederos de Dios estamos acá? Gálatas 4 del 1 al 7 habla de eso. Pero dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, tú puedes ser heredero del reino, puedes estar ungido, ungida, llamado, llamada, hablar en lengua, leer Biblia, hablar 20 idiomas, tener 50 títulos, lo que tú quieras. Pero si mientras seas un niño, una niña espiritual, eres una esclava, un esclavo. Necesitas de alguien que te guíe siempre. Y si no dejas que te guíen, te puedes perder. Y pierdes la oportunidad. Entonces, tú no estás bajo autoridad para ser tú, sino para dejar que Cristo sea en ti. Solo el que sabe estar bajo autoridad deja de ser. ¿Cuál es el fin de estar en el Señor? Desaparecer nosotros y dejar que Él aparezca. Que todos lo vean a Él. Como decía Juan el Bautista, menguar totalmente hasta desaparecer. Entonces, solo el que sabe estar bajo autoridad deja de ser para permitir que Cristo gobierne. Hay una situación de la autoridad que quiero compartirles y tiene que ver con la autoridad en la iglesia. Ahora voy a cerrar un poquito todo este aspecto general para ir a la iglesia. Para que vean y entiendan cómo funciona la autoridad en la iglesia. Acompáñenme a 1 Corintios 11, por favor. 1 Corintios 11.
Primera de Corintios 11, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. El versículo 3. Dice así, Nueva Versión Internacional, Primera de Corintios 11, verso 3. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, dice esta versión, mientras que el hombre es cabeza de la mujer. Y Dios es cabeza de Cristo. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, el orden es este. Dios cabeza. Sobre Dios no hay nadie. Él es la máxima autoridad esencial. Ahora, después de Dios, Cristo. Después de Cristo, el varón. Y después del varón, la mujer. Fíjense que hay algo particular en este texto, que yo sé que Pablo lo está escribiendo en un ambiente familiar, pero no dice de su mujer, sino de la mujer. Mire el orden. Y esto tampoco lo inventó el apóstol Pablo. Esto no salió de la imaginación del apóstol Pablo. Y no es que Pablo era un supermachista que odiaba a las mujeres y quería que las mujeres estuvieran oprimidas. Esto es voluntad de Dios. Si bien hoy no voy a hablar del tema de la familia, usted puede investigarlo y le animo a que investigue cómo funciona la autoridad en la casa, y esto Dios le va a mostrar algo maravilloso en esto. Por otro lado, aquí en este pasaje se hace un poco de referencia y surge de lo que Pablo dice. Dios es la máxima autoridad, y es lo que desde el principio hemos estado diciendo. Él es autoridad en esencia y es la cabeza de Cristo. Pero fíjense en esto: Cristo está sujeto al Padre Dios y respeta al Padre Dios. El varón está sujeto a Cristo, con conciencia, sin conciencia, con obediencia o sin obediencia. El varón está sujeto a Cristo. Pregunto yo, ¿dónde está el diablo aquí? ¿Qué pasó con el diablo? Porque este es el plan en un diseño eterno. El diablo no tiene lugar en la eternidad con Dios ni con el hombre. ¿Me está siguiendo? Entonces Dios, cabeza. Cristo, debajo de Dios. Cristo, cabeza del varón. El varón, cabeza de la mujer. Los varones sabemos lo importante que es esto. Algunos no lo saben porque lo hayan leído, lo saben por la experiencia propia. Cuando nosotros decimos que no estamos obedeciendo, y si no obedecemos, entonces, como Dios ya descubrió quiénes somos y nos conoció desde antes y nos predestinó, tal vez nosotros estamos en ignorancia de cuál es nuestro destino hasta el día en que nos enfrentemos con esto. Ahí sabremos a dónde vamos. En estos días hablaba con mi hijo y estábamos hablando de una idea genial que se le ocurrió a un amigo de él. Y hizo algo y no salió bien. Y el amigo después descubrió que la persona con la que hizo aquel trabajo, persona santera, que creía en demonios y los demonios lo poseían. Y era un medium. Entonces le dije a mi hijo, ¿te das cuenta? En conclusión, esta es la enseñanza, le dije. Antes de hacer un negocio con alguien, no importa que te parezca que es la persona que adora a Dios, que sirve a Dios, que porque tú lo ves en la iglesia, no importa. Antes de hacer un negocio con alguien, pregúntale, ¿a quién adoras? Porque algunos se adoran a sí mismos, otros adoran la plata, otros adoran sus trabajos. Así que no es que dentro del contexto congregacional no vemos gente que no adora a Dios. Sí, también se ve gente que adora otras cosas. Dios no va a hacer que hayan buenos resultados en la vida de una persona que decidió resistir lo que Él estableció. Hay maneras de hacer las cosas. ¿Qué querían todos los discípulos? ¿Qué querían? Cuando se encontraron al Señor
y descubrieron que él era el enviado de Dios y que habían ya los profetas de ese tiempo estaban hablando del Señor Jesucristo y los antiguos habían hablado y estaban citando todas las palabras que se habían dicho. ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué quería el pueblo? Pero nosotros pensábamos que, ¿y dónde está tu ejército? ¿Dónde está? Y pensábamos que ibas a venir a romper este yugo opresor de los romanos y a librarnos de todo esto y a hacernos recuperar nuestro territorio. Pensábamos que vendrías así. ¿Dónde está todo? El Señor no es lo que muchos piensan o están creyendo de Él. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo cuando escribió a los Efesios? Capítulo 1, versículo 22. Dice que Dios, que es la máxima autoridad, le dio a Cristo toda la autoridad sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Mira cómo lo dice en la Nueva Versión Internacional. Efesios 1:22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Como cabeza de todo a la iglesia. Como cabeza de todo, no como cabeza de toda la iglesia, no es eso. Lo puso sobre la iglesia como cabeza y desde la iglesia, en su posición de cabeza, Cristo gobernará todas las cosas. Entonces Dios ha hecho algo lindo. Quiere usar a la iglesia para gobernar el mundo. Dios quiere usar a la iglesia para gobernar las naciones. Dios quiere usar a la iglesia para gobernar todos los sistemas. Dios, entonces, siendo la autoridad suprema, está sobre Cristo. Y debajo de Cristo sometió todas las cosas de tal manera que hizo que Cristo, además de ser cabeza de todo varón en el ámbito familiar, Cristo es cabeza de la iglesia también. Y a su vez la iglesia, una vez que Cristo se posicionó como su cabeza, Cristo convirtió a la iglesia en el organismo que tiene mayor autoridad sobre toda la tierra. No hay organismo que tenga mayor autoridad en todo el planeta sino la iglesia. El problema es que la iglesia no ha sabido funcionar en eso. La iglesia no sabe cómo manejarse con eso. Estamos por encima de los presidentes, de los dictadores, de los gobernantes, de todos. Pero la iglesia no sabe cómo funcionar en eso. La iglesia se maneja con frecuencia en sus sentidos naturales. ¿Por qué digo que la iglesia tiene mayor autoridad sobre todas las naciones? Porque, bueno, la iglesia está gobernada por Cristo. Y Cristo reina. Cristo reina. Por eso, si la iglesia tiene poder y autoridad sobre la tierra, entonces la iglesia puede declarar, puede decretar lo que es justo, lo que Dios quiere que ocurra sobre este mundo, porque la iglesia obedece de manera directa al comando de Cristo. Pero escúcheme, una iglesia que está sujeta directamente a Cristo como cabeza tiene que entender cómo funciona Cristo en el ámbito natural dentro de la iglesia para que pueda verlo como cabeza. Es decir, Cristo es la máxima autoridad. Pero ¿sabe lo que hizo Cristo? Hizo lo mismo que hizo el Padre. ¿Qué hizo el Padre? El Padre, pudiendo gobernarlo todo, se lo dio al Hijo para que el Hijo lo señoree todo. Y el Hijo, pudiendo gobernarlo todo, hizo algo. Constituyó, designó 5 puestos de autoridad para la iglesia, para que sobre esa base de 5 lugares de autoridad, la iglesia sea no solo dirigida, sea entrenada, sea capacitada y sea perfeccionada para servir a Dios como Dios quiere que la iglesia le sirva. Entonces, si a la iglesia le gusta, no le gustan, si la iglesia le dice, no Señor, yo no quiero ninguna de estas oficios ministeriales o autoridades, yo quiero solo, como dicen, tú a tú, cara a cara, face to face, no va a funcionar. No va a funcionar. Es como que si usted fuese hijo en casa y le dijera, Dios, no me gusta mi papá, no lo quiero, te quiero a ti directamente. No va a funcionar. No va a funcionar. Señor, no me gusta el presidente, yo voy a vivir en anarquía y solo contigo, pues solo contigo en obediencia. No va a funcionar. Usted será un abortivo y pasarán cosas que lo lastimarán. Entonces veamos la autoridad de los 5 oficios, de las 5 unciones, de las 5 representaciones de la cabeza. Veamos esto, la autoridad de las 5 representaciones de la cabeza
Si la iglesia quiere ver a Cristo ejerciendo autoridad, verá a los ministerios. No verá a Cristo en carne y hueso. Verá a los ministerios. Porque así lo constituyó y lo designó y lo diseñó el Señor. En Efesios 4, verso 10 al 12, lo leo para ustedes en la Nueva Versión Internacional, dice: el que descendió, hablando del Señor Jesucristo, es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó. Mire, no se lo delegó a Pedro, ni a Juan, ni a Pablo, ni a nadie. Él mismo lo hizo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, esta versión dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Entonces, esto tiene un propósito y esto tiene un fin, hay una meta. Para que el Señor Jesucristo pueda ejercer su autoridad como cabeza sobre la iglesia, escuche, Él tuvo que establecer y constituir 5 autoridades con 5 unciones. Esta unción habla de la capacidad de cada autoridad de manera particular y específica, pero que cada unción le pertenece al Señor. Siempre le pertenecerá al Señor. Y como es de Él, como la autoridad es de Él, la estableció sobre una situación particular. Porque es de Él. Es de Él. Y hasta ahí, aquí están las 5 representaciones de la cabeza. Las 5 representaciones de la autoridad. Las 5 representaciones designadas por el rey que reina. Una vez que ascendió, delegó esa autoridad a personas: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estos 5 unciones, oficios ministeriales, de los cuales usted ha oído muchas veces, son los 5 ministerios que funcionan concretamente dentro de la iglesia con la autoridad recibida de Cristo. ¿Quiénes son estas 5 personas? Bueno, son miembros del cuerpo de Cristo como lo somos todos, pero tienen una particularidad. Funcionan especialmente para mostrar la autoridad de Cristo, para representar la autoridad de Cristo. ¿Cuál es la posición dentro del cuerpo que ellos ocupan? ¿En qué lugar del cuerpo están ellos? Ellos están en la cabeza. Los demás están del cuello para abajo. Y no piense que eso lo estoy diciendo yo porque me creo mejor que ustedes, ni porque me gustó o porque me gusta, ni porque ustedes son menos. Me gusta la analogía del cuerpo que hace el apóstol Pablo. Y habla precisamente de cómo Dios puso a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Como se los he dicho muchas veces, no me cuesta nada volver a decirlo. Si me hubiesen puesto a elegir, yo no hubiese querido estar aquí. Ya lo asumí, pero no hubiese querido estar aquí. Escúcheme. Si estas 5 unciones o representaciones de la autoridad están allí para representar la autoridad de Cristo, esto significa que la iglesia, para tener autoridad sobre la tierra, para que las palabras de la iglesia, es decir, de todos ustedes y de todos los demás, para que las declaraciones de la iglesia puedan ser efectivas sobre la tierra, la iglesia tiene que aprender a obedecer estas 5 representaciones de la autoridad. Porque es la única manera en que se puede honrar la autoridad de Cristo. La única manera. Y esta es la razón por la que ni usted ni yo podemos rebelarnos contra ninguna de estas autoridades, porque como miembros del cuerpo tendríamos serios problemas con el Señor. Estos 5 oficios ministeriales tienen una unción particular, ninguno se parece al otro. Así como están en los dedos, ¿vio? ¿Que son iguales? ¿Vio?
Todos son distintos. Mire que cada uno tiene un tamaño, dimensión y diámetro distinto. Cada uno tiene una función particular. Cuando tiene picazón en el oído, bien adentro, ¿cuál usa? ¿Este? Cada uno tiene una función particular. Así ocurre. Entonces, los maestros están aquí. Tratan de ir profundo allí en la doctrina. Los pastores, mire dónde está el anillo, dónde se usa el anillo. Se casan con la iglesia y eso es un amor eterno. Los evangelistas, mire, ¿cuál es el más largo? Porque tienen mayor alcance a los perdidos. ¿Cuál es el dedo que usted usa para señalar? Este es el dedo, este dedito, esta es la representación profética, porque siempre están dando dirección. Ojo, no disparando, no, dando dirección. Voy a guardar el otro que lo tenía así, entonces se ve mal. Dando dirección. Y este que está acá, que tal vez es el menos atractivo. Parece el que no tiene menos función, este que está aquí. Pero sin esta mano no tendría fortaleza, porque este hace así. Y mire, les llega a todos. Les llega a todos. Hágalo sin pena, haga así. Les llega a todos. Este es, mírelo aquí. Este es el que tiene la responsabilidad de poder crear estructuras. No según su propio diseño, sino según lo que ya está diseñado. Se dirige, se busca a la gente, establecemos un romance eterno con la iglesia y luego la capacitamos y la fundamentamos para que sea fuerte y haga lo que Dios quiere que haga. Entonces, no estamos hablando acá de categoría ni de rango, estamos hablando de función. Estas 5 representaciones de autoridad son dignas del Señor Jesucristo porque a Él le pareció. Y todo el cuerpo. Entonces, ¿dónde están ellos? Están aquí en la cabeza. Están en los sentidos, aquí están. Para escuchar, para hablar, para sentir, para percibir, para mirar. Todo lo que Cristo quiere hacer y cómo lo quiere hacer y de qué manera lo quiere hacer. Quien atenta contra cualquier autoridad de los 5 medios está atentando contra Cristo, porque sería como intentar abofetear su rostro. Por lo tanto, como iglesia tenemos que saber que Dios ha establecido toda autoridad en Cristo para que sea cabeza de la iglesia. Y Cristo el Señor ha querido delegar estas 5 unciones de autoridad a personas que puedan representarlo en gobierno, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. El problema es que la iglesia solo quiere que esto funcione dentro de la iglesia. Y no entiende que la autoridad de Cristo no es solo para la iglesia, es para todo el mundo. Para todo el planeta y para todas las personas y para todos los sistemas. Ahora, sin esta autoridad de gobierno, la iglesia no puede ir a ningún lado. ¿Quién la dirige? ¿Quién la capacita? ¿Quién la prepara? ¿Quién la enseña? ¿Quién la ama? ¿Quién la cuida? ¿Quién le da el diseño, la estructura? ¿Quién? Hay muchas personas que quieren estar sin autoridad para allá y para acá, pero ¿cómo van a formarse, a crecer, a capacitarse? Por esta razón, nuestra obediencia a la autoridad de los ministerios no puede ser una obediencia verbal. Usted no puede decir, sí, claro, yo estoy bajo autoridad y no estarlo realmente. Usted no puede tener una obediencia por obligación a la autoridad. Usted no puede decir, es que me lo impusieron, estoy bajo autoridad porque me lo impusieron. Usted no puede decir, yo estoy obligado a obedecer a Cristo. A mí me forzaron a sujetarme a Cristo, aunque la verdad es que no quiero. Una persona que dice eso no tiene el señorío de Cristo sobre su vida como esa persona cree que lo tiene, por lo tanto su vida está en peligro de perderse. Cree que tiene un señorío de Cristo, pero Cristo no le puede poner una autoridad encima porque no la quiere. ¿Me está siguiendo? ¿Me estoy explicando?
Usted no puede elegir quién va a ser su autoridad. ¿O usted eligió quién iba a ser su papá? La Biblia dice y declara, y los profetas y los apóstoles expresan que nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Usted no puede escoger una autoridad. A usted le imponen una autoridad. Aquí en los sistemas democráticos la gente, hoy en día usted escucha esto, ¿no? Por las situaciones que pasan en el país. La gente dice, tenemos el presidente que escogimos. No, tenemos el presidente que necesitamos. Porque Dios está usando eso para que muchos lo busquen a Él. Para que se humillen, para que dependan de Él, para que dejen de idolatrar hombres, para que dejen el ocultismo, la hechicería, para que dejen la santería y para que honren a Dios. Que antes estábamos mejor, era engañados. Solo cuando Cristo nos permite estar en Él, estamos mejor. No importa quién esté en un gobierno humano, no importa. ¿O usted depende de un gobierno humano? Bueno, a muchos como que sí dependen de un gobierno humano. Pero eso no se dice, eso se demuestra. Demuestre que usted no depende de un gobierno humano. Demuestre que su ciudadanía está en los cielos. Entonces deje de quejarse y ore más. Hable más con Dios. Y respete a la autoridad, aunque no le guste. Es importante entender cómo funciona la autoridad dentro de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de esta autoridad? Déjeme mostrárselo. Dice el texto: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Significa que cuando el Señor Jesucristo delegó esta autoridad sobre estas 5 personas, que son 5 personas aquí, allá, un poco más allá y en todo el mundo, porque Dios llamó a muchos a ser apóstoles, a muchos a ser profetas, a muchos a ser evangelistas, a muchos a ser pastores y a muchos a ser maestros. Que algunas iglesias no lo reconozcan, que no les gusten, que algunos digan que eso fue hasta los tiempos del Señor Jesucristo. Bueno, ellos lo pueden decir, pero no pueden negar que Cristo reina y tiene una representación de autoridad. Cuando Cristo designó la autoridad, tuvo un objetivo. Malinterpretamos la autoridad porque no vemos el objetivo que conlleva la autoridad. El objetivo que tuvo el Señor al delegar su autoridad de gobierno a 5 ministerios específicos es que el pueblo, su pueblo, los miembros del cuerpo de Cristo estén total y absolutamente capacitados para servir a Dios. Escúcheme, usted no puede capacitarse sola. Usted necesita del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Usted no puede decir, no, pero yo me puedo capacitar solo, ya yo me sé la Biblia, yo hablo en lenguas, yo tengo sueños, visiones, revelaciones. No. Eso es un antidiseño, porque lo que está escrito es esto. Y Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios haga la obra del ministerio. Entonces usted no puede decir, no me gustan los ministerios, que me capacite la universidad o me voy a capacitar yo mismo. No puede, no se engañe. Nunca estaremos dispuestos a ser capacitados para servir a Dios, aunque nos muramos de ganas para servir a Dios, aunque digamos que tenemos toda la disposición. No sabremos hacerlos porque los únicos que pueden capacitar al resto de la iglesia se llaman apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No sabremos cómo servir a Dios si los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no capacitan a la iglesia. La iglesia no sabrá cómo servir a Dios. No sabrá moverse, no sabrá resistir, no sabrá amar, no sabrá perdonar, no sabrá cuidar, no sabrá dirigir. La iglesia no tendrá autoridad para declarar ni decretar nada. Entonces ninguno de nosotros puede decir,
Bueno, yo también tengo el Espíritu Santo. Dios a mí también me habla. Yo sé cómo servir a Dios. Dios puso 5 autoridades para que te capaciten. Aunque tú no quieras, si quieres llegar a donde Dios te llamó, tendrás que un día decirle al Señor: Señor, perdóname, aquí estoy. Y Dios va a decir gracias y va a llamar a estas 5 autoridades: vengan para acá, prepárenme a esta, que me va a servir. Así vas a ver la autoridad de Cristo en tu vida. Solamente podemos decir estoy capacitado, capacitada para servir a Dios cuando obedezco a la autoridad de la cabeza representada en estas 5 unciones. Si entiendo la autoridad, podré ver el fin y podré ver el objetivo. Por eso es tan importante someternos a la autoridad. Y no necesariamente usted tendrá que entender lo que una autoridad le aconseje, le instruya, le diga, le pida que usted haga. Pero usted sí tendrá que someterse, obedecer y hacer lo que la autoridad le dice que haga, porque es la única manera de ver su vida avanzar hacia el objetivo. Es la única manera. Recuerde lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Siendo Él mismo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, no hacía nada sin que el Padre le dijera. ¿Qué pasa muchas veces dentro de la iglesia? La gente choca con este mandato y con este propósito. Porque mucha gente no está dispuesta a obedecer a la autoridad de los ministerios. O a veces prefieren obedecer a unos y a otros no. El punto es este: todos tenemos algo que darte. Todos. Y todos tenemos algo que instruirte. Y todos tenemos algo que pedirte que hagas. Todos. Entonces, muchos por no obedecer a la autoridad de la iglesia no llegan al objetivo. Eso es lo que hemos leído. Di conmigo, hay un fin. Cristo, como cabeza, delegó su autoridad a los ministerios con un fin. Di conmigo, hay un objetivo. Di conmigo, hay una meta. Y es que todos estemos capacitados, entrenados para servir a Dios, para que seamos el cuerpo de Cristo que se levante sobre la tierra con autoridad y gobierne y señoree. Por eso no habrá nada mejor que aprender a obedecer lo que viene de la autoridad, porque traerá beneficios a nuestra vida. Muchos de nosotros hemos comprendido que cuando no obedecimos a la autoridad no nos fue bien. ¿Cuántos han comprobado eso? Está bien. Todos alguna vez nos negamos a una autoridad. Bien sea al papá, al esposo, al jefe. Bueno. A veces los miembros del cuerpo de Cristo piensan: oh, el apóstol no sabe lo que hace, la profeta tampoco sabe, los maestros están equivocados, los pastores están perdidos, los evangelistas ni siquiera saben lo que hicieron. Piensan así. Escúcheme bien. Yo sí sé lo que hay que hacer. Eso piensan muchos. Hay algunos que cuando uno les llama la atención y les dice algo que tienen que hacer, dicen: sí, gracias, muy amable, gracias por decirlo. ¿Y saben qué? Mentira, solo fue una manera, como yo digo, una manera amable de decir no me interesa. Y terminan haciendo lo que creen que está mejor hacer. Y eso es mucho peor. Cualquier situación, préstame atención, ya estoy terminando. Cualquier situación en la que una autoridad haya dicho algo que tú debas hacer y no lo hiciste porque no te gustó, porque no quisiste, porque no te pareció, porque creías que no era necesario, vas a tener un pendiente en tu vida hasta que algún día lo resuelvas, y eso te va a ser difícil. Pero es la única manera de que podamos alcanzar la plenitud que Cristo dijo que debemos alcanzar. Por cierto, después de esos pasajes de Efesios 4, 10, 11, 12 que les leí, más abajo en el 16, 17, termina hablando de esa plenitud. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier a todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Eso dice. Somos la plenitud del Señor Jesucristo. Pero una iglesia que es la plenitud del Señor Jesucristo es una iglesia que está bajo autoridad, que sabe representar al Señor Jesucristo de manera correcta y concreta. No hace lo que le parece, no hace lo que le dicen sus sentimientos, no hace lo que le dice la gente, no hace lo que cree que le dice su cultura, lo que le dice su historia o sus propios criterios. Porque el día que tenga que declarar algo que imagina que Dios quiere que declare, no sucederá nada. El día que quiera decretar algo que dice que Dios quiere que decrete, no sucederá nada. Una iglesia no va a poder decretar nada, no va a poder funcionar en sus palabras, porque no puede ejercer autoridad por el simple hecho que hace rato perdió la autoridad. Y si perdió la autoridad, no puede estar en autoridad. Entonces, ¿cuándo funciona tu autoridad? Dímelo. ¿Cuándo funciona tu autoridad? Cuando obedeces la autoridad, cuando estás bajo autoridad. Analicemos esto. Ponte de pie, por favor. Analicemos esto. ¿En qué punto tu vida está siendo detenida? ¿En qué punto piensas o sientes que no puedes avanzar? ¿En qué punto crees que está pasando algo raro, anormal en tu vida? ¿Por qué no te tomas un momento ahí donde estás para revisar esto? ¿Acaso alguna vez una autoridad te dijo que hicieras algo y tú tomaste esa palabra y la dejaste en el camino y seguiste con tu vida? Si eso fue lo que hiciste, te voy a explicar de nuevo lo que pasó. El Señor quiso hacer algo a través de esa autoridad y tú dijiste gracias, pero no me interesa, Señor Jesucristo. Esa afrenta te puede costar caro. Cristo es cabeza de la iglesia, pero Cristo delegó autoridad sobre 5 ministerios. Si hoy haces una evaluación a tu conciencia, si hoy revisas tu conciencia y observas que has pecado contra la autoridad de Dios, contra la autoridad de su Hijo Rey Jesucristo, contra alguna de las autoridades aquí en la tierra, bien sean estas civiles, policiales, militares, laborales, familiares, espirituales. Si alguna vez pecaste contra alguna autoridad, ¿qué es lo que hay que hacer? El Señor nos exhorta que tenemos que pedirle perdón a Él, pedirle perdón a su Hijo Rey, pedirle perdón al Espíritu Santo y pedirle perdón a la autoridad a la que se le cometió la falta. Si esa autoridad está aquí, no pierdas este momento. Si no está aquí, tal vez ya murió, tal vez no puedes llegar a ella porque a lo mejor se trata del presidente de la República. Tal vez no puedes llegar a ella porque está en otro país. No significa que no puedas hacerlo con una oración. Tal vez es tu papá, tal vez es tu jefe de quien todos los días hablas mal. No hagas eso, porque estás acarreando condenación contra ti mismo, contra ti misma. Tal vez es alguna de las autoridades de la iglesia. No hagas eso. Si hay alguien que juzga las autoridades, se llama Jesucristo. Tú no tienes ningún derecho. A ti nunca se te estableció como juez de las autoridades. Nunca, nunca. En la medida en que tú aumentas tus quejas y tus reproches, en esa medida aumentan tus tristes situaciones. Así que ahora en este momento, ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Y dices al Señor: Señor, perdóname.
si atenté contra esta o aquella autoridad. Y ahí donde estás menciona el nombre si no está aquí. Y si está aquí, pues muévete hacia esa autoridad. Si es tu papá, si es alguno de los ministerios, alguna de las personas que están en autoridad en este lugar. Y si no está aquí, entonces menciona el nombre de esa persona si lo conoces o si la conoces, donde quiera que esté. Y dile: fulano, mengano o como sea, te pido perdón. Ningún miembro del cuerpo de Cristo puede ver desde la misma perspectiva de donde está la cabeza. Ninguno. Usted no puede ver igual desde el hombro, desde una costilla, desde una rodilla o desde un tobillo que desde la cabeza. Usted no puede ver. Los dedos se preguntarán constantemente: ¿qué pasará allá arriba? Que no veo movimiento, que no escucho nada, que no siento nada. ¿Qué pasará allá arriba? Cuando tenemos el valor de reconocer que le hemos fallado a Dios como autoridad, a su Hijo Jesucristo y a las autoridades que Él mismo designó, entonces algo lindo ocurre en nuestra vida. El favor que se había alejado comienza a acercarse. Toda carga que podamos tener en el corazón comienza a ser quitada. Todo yugo, todo lazo comienza a romperse. Y Dios comienza a traer un renuevo sobre la vida de esa persona. Hoy tienes que aprender con Dios lo que significa estar bajo autoridad. De lo contrario, estarás en una situación muy difícil. Muy difícil. Acarreando condenación. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Para eso Él te liberó. Para eso Él te llamó. Para eso Él te salvó. Para romper con todas esas cosas que pueden hacerte daño. Con esas conductas inapropiadas, con esos comportamientos que no son buenos. Tómate un minuto más. Yo sé que a veces tú consideras que no es justo, que no es bueno, que tú tienes la razón. Solo déjate guiar por el Espíritu Santo. Solo déjate llevar por el Señor. Recuerdo una vez escuché un testimonio de un profeta que nos habló de Cuba. Cuba, capital La Habana. Y estábamos conversando acerca de la condición de Cuba. Y hablábamos de cómo en estos años, eso ya hace varios años, y creo que Cuba tendría como unos 40 y tantos, 43, 44 años en esa situación difícil. Y nos estábamos preguntando, ¿por qué tanto tiempo? Y todavía para ese tiempo que estábamos conversando, Dios no había hecho nada para liberar a Cuba. 50 años. Y mientras conversábamos, llegamos a una conclusión. El Señor nos mostró esto. El problema de Cuba no son sus gobernantes, es su corazón, que está resentido, que no ha querido perdonar, que tiene problemas. Y hasta que Cuba no comience a buscar al Señor en arrepentimiento, Cuba no va a salir de esto. ¿Sabe qué me dicen esas señales que estamos viendo desde el año pasado en Cuba? Que el pueblo cubano
está buscando al Señor. ¿Y sabe qué dijo el gobernante cubano? Cambió toda la política interior y la política exterior. Y todo el mundo quiere ir a Cuba. Yo quiero ir a Cuba. Mucha gente está yendo a Cuba. Cuba hoy es un terreno virgen para muchas cosas lindas. ¿Estás resentido, resentida contra tu presidente? Te voy a hacer preguntas directas. ¿Estás resentido, resentida contra tu papá? ¿Contra tu jefe? ¿Contra mí? ¿Contra mi esposa? ¿Contra alguno de los ministros? Esta situación lo que trae es opresión y esclavitud. Eso sí trae opresión y esclavitud. El resentimiento, el odio, el rencor. Así que si tienes que perdonar al presidente, perdónalo. Porque aún él está siendo usado por Dios, aunque tú no lo creas. Tu papá ha sido usado por Dios. Yo se los he dicho varias veces. Cuando yo estaba un poco más joven, yo me quejaba porque quise que mi papá siempre estuviera con nosotros. A veces lloraba por eso. Pero un día le di gracias a Dios porque él no estuvo. Y dije, gracias, Señor, que por alguna razón usaste lo que él no pudo hacer. Se alejó. Y esa separación Dios la usó. Si él hubiese estado, yo no estaría aquí. Es lo más seguro. Como Dios usó a los hermanos de José, hijos de Jacob, que odiaron a su hermanito. ¿Y qué hizo Dios con ese odio? Lo usó. Ellos lo querían matar. Dios no lo permitió. ¿Para qué usó Dios ese rencor de esos hermanos envidiosos? Para que José llegara a Egipto, para salvar al mundo de la hambruna. Entonces tú no entiendes. Tú no sabes nada. Tú no sabes nada. Tú solo ves lo que está afuera y por eso juzgas y criticas y reprochas. Pero Dios sabe sacarle provecho a todo. A todo. Y ese es nuestro consuelo. Ese es nuestro consuelo. Así que si tienes que perdonar a alguna autoridad, yo quiero hacer una oración y si la repites conmigo. Di conmigo, Padre Celestial, gracias por este momento, por este día. Perdóname, porque muchas veces hablé sin medir palabras, desde mis sentimientos, desde mi humanidad, al sentirme frustrado, al sentir impotencia para resolver las cosas, y atenté contra alguna autoridad. Y si la recuerdas, menciona su nombre y dile, pero hoy te pido perdón, Señor. Dile, perdóname, porque no sé lo que haces, ni cómo lo haces, ni por qué lo estás haciendo así. Pero sé que en ti puedo tener confianza y esperanza. Y si mi corazón está limpio, y si no hay en él rencor, yo seré libre de la opresión, del resentimiento, y podré ejercer autoridad y establecer tu reino aquí en la tierra. Dile, Padre, santifica mi mente, santifica mis labios, santifica mi corazón. Y en el nombre de Jesús,
el Rey de Reyes, ayúdame a vivir bajo autoridad para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si hay alguna persona en este lugar que no conoce al Señor y que ha tenido temor más bien de estar en su autoridad, yo le quiero invitar hoy para que rinda su vida al Rey de Reyes. Y si quiere hacerlo, ¿por qué no viene aquí y oramos por usted? Si quiere hacerlo, puede venir y puede decirle al Señor: Señor, hoy quiero rendirte mi vida, quiero entregarte mi vida, quiero humillarme, yo quiero conocerte.